Representa Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? ¿Por dónde más? Por la pionera, por su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos con enorme placer para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara, y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden ustedes sintonizar a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. Nuestra cuenta en Periscope es @RCR750. Agradecemos a los amigos de VPI que nos retransmiten todos los días y de igual modo también les ponemos al tanto de que pueden encontrar nuestros programas en diferido en lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Neomar. ¿Cómo está usted? Estoy bien y esto se pone mejor, se pone bueno, se calienta, se pone sabroso. Pero tú no dijiste que estaba a 3 grados casi, que estabas casi llegando al bajo cero. ¿Cómo se calienta? Pero eso es para que tú veas la cantidad de energía que estamos generando en este programa, que tengo calor. Está muy bien, está muy bien. Para que tú veas. Mira, hay algo que se nos había pasado y en realidad quiero comentarlo porque me llena de alegría el saber que nuestros aliados de VPI, Venezolanos por la Información, que nos retransmiten a diario este programa, están saliendo de señal abierta en España. Ah, qué bueno. Entonces es interesante que como este canal, que es un canal hecho a pulso por una gente que cree en el emprendimiento para combatir la desinformación y las matrices, y que lo están haciendo muy bien, están creciendo de esta manera, están avanzando, están arrollando. Y lo más importante, lo que a mí más me gusta, es que están avanzando y están arrollando sin dinero boliburgués. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Así que es un canal pequeño, trabajan con mucha mística, no tienen los grandes ingresos que dan algunos medios de comunicación que se mantienen con una línea ahí aguantadita, que le echan azúcar y donde no se puede decir ciertas palabras y ciertas cosas, porque entonces es una cosa rara, Neomar, porque tú sabes que hay unos anunciantes que a la vez son el régimen. Ajá. ¿No? Uh-huh. Sí, una cosa rarísima. O sea, el régimen tiene testaferros, no tiene empresarios. O sea, eso de empresarios del régimen, eso no existe. Esos que dicen ser empresarios del régimen en realidad son testaferros del régimen. Uh-huh. Entonces, cuando a ti un anunciante en un medio de comunicación y te dice, yo voy a anunciar en tu programa, pero cuidadito con hablar de los casos de corrupción en PDVSA. O cuidadito con hablar con los casos de corrupción en los bancos. O mucho cuidado se te ocurre a ti nombrarme. Uh-huh. Porque hay unos innombrables, ¿verdad? Cuando un
eso es lo que hacen los tipos, los testaferros del régimen. Por no hablar de los que pagan, hay unos que directamente no es que anuncian, sino que pagan para que no los nombren, ¿no? No, ya hay uno, claro, y unos sinvergüenzas que cobran también para no nombrarlos. Claro, eso también hay que decirlo, claro. ¿no? Porque una cosa es Daniel está como intermitente, Daniel, tu señal. Tan deleznable. Está como intermitente. No estoy intermitente. Estás ahí como intermitente. No estoy. Debe ser la Navidad, que está como los arbolitos, las luces y esas cosas. Es el arbolito. El problema es que la gente se está quejando que no aparecemos en pantalla. Ya vamos a aparecer en pantalla, tranquilo, ya vamos para allá. Pero fíjate, Neomar, es importante eso, porque entonces hay aseguradoras, hay bancos, restaurantes, hay tiendas de ropa, sastres, que más que sastres son desastres, porque son sastres que hacen trajecitos a la medida de hace 20 años para acá, nadie lo conocía antes, ¿no? Claro. Y entonces son la marca favorita de fulano y de mengano. Y entonces tú te pones a ver que fulano dice, ay, yo me he visto con fulano. Y sus entrevistados dicen, yo también, mira mi chaqueta, cómo me he visto yo con fulano. ¿Ah? Entonces, allí es donde tú ves la catadura, ¿no? Sí. Y entonces, ¿a dónde vamos con eso? Vamos que cuando hay un medio de comunicación, y vuelvo con el caso BPI, que tiene... que trabaja con mucha mística y que están intentando crecer en todo esto sin un ascenso meteórico, porque es que, mira, hay una cosa real que yo he aprendido en estos 5 años acá, Neomar, y yo creo que hablo por los dos. El problema no es la cantidad de anunciantes, el problema es la calidad del contenido. Claro. Y el que tiene, hay gente que está llena de publicidad. Y todo el que lo escucha dice, oye, pero este señor, ¿de qué me habla? Porque entonces empiezas tú a decir, no, nosotros tenemos que cambiar este país, tenemos que ayudar, porque aquí la gente se está muriendo de hambre tal, y vamos a publicidad. Compre su condominio en solo $250,000 en el mejor condado de Miami. Llámenos. O sea, hay como una incongruencia, ¿no? Claro, ese es el punto de la incongruencia, pero hay otra. Porque ¿a quién le estás anunciando tú? Bueno, puede ser que esté, como todo, ¿no? Yo no estoy justificando nada de eso, pero puede que dentro de la justificación de quienes hacen ese tipo de anuncios está el razonamiento de que, bueno, habrá siempre un grupo de 5 o 10 personas, y estoy hablando de mucho a nivel nacional, que pueden pagar eso, pues, y está dirigido a eso. Claro. Pero a mí me preocupa más, ¿tú sabes qué me preocupa más? Cuando son empresas, pues cada quien, bueno, yo creo en la libre empresa, creo en la libre iniciativa, creo en las leyes de oferta y demanda, en el mercado, en resumidas cuentas, pero cuando hay empresas que se anuncian, que tú dices, caramba, una cosa tan extraña, dice, ¿de dónde salió esa empresa? Y que son empresas que en realidad no son ni emprendimientos, ni son gente que le está echando mucho pichón a la situación, sino que son, Daniel, una parte más, una pieza del Lego más dentro de todo el entramado, que es que son mecanismos para legitimar capitales. Y eso termina ocurriendo, que hay un poco de gente que anunciaba en programas, en programuchos y en programitas, y que cuando salió todo este escándalo que ha salido, que involucra medios de comunicación, bueno, hay un poco de gente asustada porque esa gente colocó determinadas pautas publicitarias dentro de esos canales con cantidades en dólares que estaban destinadas más que a promocionar un servicio, más que a promocionar un producto, a legitimar capitales. Entonces destinaban de acuerdo al presupuesto anual de determinada empresa. No, tanto es para publicidad. Entonces le daban tanto a cuál canal, tanto a cuál circuito de radio, y eran términos, eran formas en realidad de legitimar capitales. Pero al irse de boca, de estar promocionando eso, bueno, quedaron expuestos y entonces ahora están sujetos o van a estar sujetos a investigación. Por supuesto, no por esta justicia, Daniel, porque aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho, sino por los organismos internacionales y fundamentalmente la justicia de los Estados Unidos, que va a monitorear todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, con el canal de televisión del señor Raúl Gorrín, que es presidente de Globovisión. Bueno, él no es el presidente, es miembro de la directiva. Globo corrupción. Entonces, ese es un problema. Y yo no estoy diciendo que todas las empresas que anuncian en Globovisión sean objeto de o persigan la legitimación de capitales. Pero hay empresas, Daniel, que tú me perdonas.
Uno conoce cómo es el mundo comercial en Venezuela y uno conoce cómo más o menos, claro. Más o menos, tampoco, nosotros no somos empresarios, pero sabemos cómo es el tema de los anunciantes y estas cosas. Y unas empresas Sí, que uno decía, ¿de dónde salió esta gente? Decía uno. Bueno. Claro, pero fíjate una cosa, porque hay que separar la paja del grano, ¿no? Uh-huh. Fíjate, yo no veo cómo se critique, por ejemplo, los anunciantes que tiene Vladimir Villegas. Y voy a hacer esto con nombre y apellido, uh-huh, porque yo siento que hay cosas que decir. Yo veo como gente en las redes sociales de un tiempo para acá la ha emprendido de forma aviesa y vil, ruin, contra artistas y gente de medios que siguen en Venezuela batallando por la poquita publicidad que pueden tener para seguir viviendo en Venezuela, porque o no se pueden ir, o les quitaron el pasaporte, o simple y llanamente no se ven fuera de Venezuela, porque hay gente que no se ve fuera de Venezuela por su edad, por su condición física, o porque simple y llanamente, bueno, tiene a su mamá, a su papá que cuidar, a sus hijos, etcétera, por el motivo que sea. Y mira, yo voy a nombrarte dos casos en específico, ¿no? Uh-huh. Yo he visto cómo hay un equipo de haters que se la pasa atacando en sus redes sociales a una dama que no es amiga mía, no la conozco personalmente, la conozco como la conocen muchos venezolanos, que es Carmen Julia Álvarez, la actriz Carmen Julia Álvarez, y su hija, Daniela Alvarado, conocida por todos, aunque seguramente a ella no le gustará que le digan Danielita, pero Danielita Alvarado. Entonces, ellas están en Venezuela, hacen algunas cosas fuera, sobre todo Daniela, pero Carmen Julia está en Venezuela, es muy activa por su Instagram, por sus redes sociales, y yo veo cómo le caen encima cada vez que le hacen publicidad a una tienda, por ejemplo, de envíos, o de esta cosa de compra de frutas y de legumbres. Uh-huh. Entonces, la gente le cae encima, bueno, sí, porque tú tienes real para comprar, y entonces tú andas comiendo delante del pobre, y tú, desgraciada, enchufada, tal y más cual. ¿De verdad una persona que anuncie una venta de lechugas, de tomates y de pepinos, la vamos a llamar enchufada por las redes? O sea, y a Carmen Julia Álvarez, de verdad, a Carmen Julia Álvarez la vamos a acusar de eso. A Daniela Alvarado, que es una gente que lo que ha hecho toda la vida es trabajar. Y entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo. El otro ejemplo, a nuestra amiga Marianela Salazar. Marianela Salazar, que ha sido una de las personas que en los medios de comunicación más ha vendido. O sea, como figura, atractiva, uh-huh, no solamente físicamente e intelectualmente, sino publicitariamente. Tiene muchos anunciantes, pero no tiene programa de radio, la sacaron de la radio, la sacaron de los medios. Y ella sigue utilizando sus redes sociales con sus anunciantes porque es eso que llaman una influencer, y una influencer de verdad, con un número millonario de seguidores en sus redes sociales, y está siguiendo con su... Bueno, cada vez que Marianela hace publicidad en sus redes, eso lo que le cae es, bueno, esos son sapos y culebras. Bueno, tú sí, porque tú sí te puedes tomar eso, y tú sí puedes brindar con eso, y tú sí te puedes vestir con eso, ¿qué riñones tienes tú y tal? Entonces uno lo que se pregunta es, ¿y por qué esa gente no criticó nunca a Vladimir Villegas? ¿Por qué esa gente no criticó a Globovisión? ¿Por qué esa gente nunca criticó? Esa es la misma gente que va y ve, ¿verdad? Los certámenes de belleza que montaba Raúl Gorrín. Y todas esas cosas. Eso sí no lo critican. Entonces, mira, yo sinceramente, yo admiro a la gente que sigue en Venezuela intentando sobrevivir. Porque la gente que quiere trabajar, el trabajo no deshonra. Uh-huh. Y el trabajo de una persona en los medios, efectivamente, es hacer rentable el trabajo que hace. Claro. Entonces, hay que separar la paja del grano. No es lo mismo, ¿verdad?, que una persona esté anunciando unos condominios en Miami que construye un enchufado, ¿verdad? O que está dirigido al público que se dirige a enchufado, porque hay que verle la cara a $250,000 ahorita en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Pero igualito me podría decir alguien, bueno, pero es que ese es el público al que él se dirige. Claro. Y él tiene nivel para eso. Y él no está robando ni está matando a nadie. Está bien, puede ser. Pero de verdad, yo considero que una persona en los medios de, por ejemplo, nosotros aquí, ¿a quién anunciamos nosotros aquí? Bueno, uh-huh, nosotros anunciamos aquí a gente que conocemos. Claro. Que conocemos personalmente. Y evidentemente, y nosotros hemos tenido
Yo debo decirlo, hay gente que se nos ha acercado y le hemos dicho, mire, no, gracias. Uh-huh. Sí, porque lo hemos hecho. Mira, Daniel, y ya me voy con esta anécdota. Yo me conseguí a un par de personas hace 4 días, el domingo, y les mandé saludos anteayer acá en el programa, y me preguntaban por esto. ¿Y sabe qué le dije yo? Estas personas seguro están escuchando el programa. Yo le dije, mire, yo prefiero a veces lo mucho, lo poco, lo bastante, lo chiquitico que podamos tener nosotros en pauta publicitaria, que ser alguien que yo conozco y yo sé de dónde proviene eso. Y yo me puedo enorgullecer, uno, de eso, o nos podemos enorgullecer de eso, y número 2, podemos estar tranquilos de que no nos van a estar sacando un expediente. Mire, usted convalidó esto. Así, o preferimos no tener nada, Daniel, como estuvimos mucho tiempo en este programa, sin tener nada. Ha sido más el tiempo que ha estado sin anunciante que con anunciante. Entonces, porque caer en una situación en la que tú, anuncias una cosa que detrás tiene, mira, unos entramados. O un olorcito raro. Que, mira, preferimos que no. Habrá gente que lo hace porque, por supuesto, el dinero tiene muy buenos amigos y es comprensible. Nadie quiere estar pelando en la vida, pero nosotros no. Que los estándares éticos tuyos y míos los tuyos no tienen que ser igual a los míos. Bueno, y que el hambre de todo el mundo no es igual, Daniel, también. Uno no sabe cuál es el hambre de cada quien, ¿no? Entonces, hay unos que tienen hambre en euros, hay otros que tienen hambre en dólares, hay otros que la tienen en pan. Entonces, yo se lo dije a esta gente para concluir. Yo se lo dije, mire, yo prefiero estar así y preferimos estar así que caer en una dinámica, por ejemplo, en el que mucha gente, por anuencia o por omisión, que creo que también hay casos, Daniel, de gente que simplemente, le llegaba una oferta publicitaria, vamos a echarle pichón, cayeron en una dinámica en la que ahora están presos, su imagen además atrapada en el tema de que anunciaron bienes y servicios de dudosa procedencia como Globovisión, y entonces ahí está. Bueno, ¿qué irán a hacer? Bueno, verán, cada cual hace su manejo de daños. Nosotros vamos a ir al corte comercial. Cada cual vamos a ir al corte, pero este tema da para mucho porque nosotros estamos dedicados a hablar de la corrupción porque la corrupción es el cáncer que está asesinando a tantos venezolanos. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les damos la más cordial bienvenida al vuelo número 2523. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres, París. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Pregúntanos por el 0212-943-0812 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia.
Nosotros hemos dicho en este programa que hay un hecho particular en la historia contemporánea de Venezuela, y es que después del primer gobierno de Pérez, o en medio del primer gobierno de Pérez, es que comienzan a emerger las grandes denuncias de corrupción en este país. Si usted se va, como decíamos, al diccionario de la corrupción de los Capriles, y esto siempre me lo remarcaba un profesor en la Simón Bolívar, usted verá que los tomos dedicados a las presidencias previas a Pérez son blanditicos, o son finiticos, mejor dicho, son una cosa tenues, son pocas las denuncias que había. La prensa estalla en escándalos de corrupción cuando viene la gran bonanza petrolera del gobierno de Pérez, y esa aspiración de Pérez de convertir a Venezuela, bueno, en la cabeza de playa de los países del tercer mundo, con el desarrollo y todo lo demás. Allí comienzan los escándalos de corrupción. De hecho, luego de que culmina su presidencia Pérez, entrados los años 80, la lucha contra la corrupción se convierte en un latiguillo de las campañas electorales en Venezuela. Empiezan además a emerger candidatos antisistema, por decirlo de alguna manera, a borbotones. Uno de esos candidatos que sacaba el tema de la corrupción a cada rato, porque además dedicó publicaciones a ello, era Jorge Olavarría. Su posterior desarrollo político, bueno, puede haber sido cuestionable porque apoyó a Chávez. Pero veamos qué decía en su campaña del año 83 Jorge Olavarría cuando fue candidato presidencial. Dos cuñas de Jorge Olavarría tenemos para ustedes el día de hoy. Escuchen atentamente. Sierra Nevada, BTV, Cemento Andino, Carmona, Nelson Álvarez, Otolina. Robos, asaltos, asesinatos, todos impunes. Este es el sistema de la democracia por partidos. No basta cambiar el gobierno, hay que cambiar el sistema. Yo lo hago si tú quieres. 10 años fundé Resumen. Fue un acto de fe en Venezuela. 520 ediciones más tarde, puedo decir que en resumen se ha honrado a la democracia decente, la que merece Venezuela. Hemos dicho la verdad sobre la corrupción y los corruptos. Advertimos el camino errado del gobierno de Pérez. Hice todo lo que pude para alertar a este gobierno de que estaba en el mismo camino del desastre del anterior. Y también tuve que soportar el embate de su reacción. Denuncié a los corruptos donde quiera que estuvieran y me puse al lado de aquellos a quienes la historia confirmará en su razón. Si tú protestas por lo mismo que protesto yo, dame el poder de tu voto para tener el poder de tu voz. Democracia no acaba con AD y COPEI, AD y COPEI acaban con la democracia. Fracasaron en la abundancia, fracasarán en la escasez. No basta cambiar el gobierno, hay que cambiar el sistema. Tenemos que hacer una nueva república. Yo lo hago si tú quieres. Yo lo hago si tú quieres. Dame el poder de tu voto para tener el poder de tu voz, Daniel. Ese es el candidato de nuestro amigo Raimundo Noel, que es nuestro buen amigo y que tiene ese lema siempre. Es la campaña que más le gusta a Raimundo Noel, que una y otra vez se ha negado a venir a este programa. Le hacemos un llamado público a nuestro amigo Raimundo Noel para venir a conversar acá a este programa. Pero en efecto, fíjate, Olavarría, cómo comienza, ¿no? La cuestión. Y hay que revisar a la gente consistente, porque nosotros muchas veces revisamos a los inconsistentes y a los infames. Uh-huh. Y nos concentramos en eso, porque lamentablemente parece que la política venezolana son más. Uh-huh. Pero es mentira, Neymar, es mentira que todos hayan sido unos infames en el pasado. Y Jorge Olavarría es una muestra de ello, con sus defectos y virtudes. Por supuesto, todos los hemos tenido. Pero Jorge Olavarría comienza en la política siendo un hombre tan bien formado, pero de tal categoría, que creo que no llegaba a los 30 años, es nombrado embajador de Venezuela en Londres en el primer gobierno de Rafael Caldera. Y Jorge Olavarría hizo algo en ese cargo que muy rara vez se ha hecho en la historia de Venezuela. Varias cosas. Uno, le llevó la contraria al presidente. Eso en Venezuela es, mira, ser colaborador del presidente, llevarle la contraria. Mire, son muy pocos los que lo han hecho y han sobrevivido. Uh-huh. Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque se opuso a la posición de Rafael Caldera con respecto al Esequibo. Y Rafael Caldera firmó el Acuerdo de Ginebra sin contar con la opinión de Jorge Olavarría, que era el embajador en la Gran Bretaña. Y Jorge Olavarría, por supuesto, ante esa afrenta, dijo:
Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso va a ser gravísimo, eso de congelar durante 10 años, como en efecto se hizo, la reclamación sobre el Esequibo, y por tal razón yo renuncio a este cargo. Y a partir de ese momento se convirtió en uno de los denunciantes más grandes con respecto al tema del Esequibo y la falta de interés de la clase política venezolana en ese tema, de ayer y de hoy. A partir de ese momento, Jorge Olavarría aparece en el mapa de la política venezolana. Entonces se dice, bueno, ¿y quién es este hombre que no solamente es capaz de llevarle la contraria al presidente, de renunciar a ser embajador en Londres? Dios mío. Bueno, imagínense. Y a denunciar y denunciar, de ahí en lo sucesivo, ¿no? Denunciar al presidente, a don Rafael Caldera. Eso es grueso, ¿no? Es grueso. Sí. Entonces, lo que se vivió luego con Olavarría, que estuvo preso, bueno, Luis Herrera lo metió preso. Le cerraron la revista. Le cerraron la revista, lo sacaban de la cárcel. Es una cosa terrible. El tipo era persistente. Claro, pero es que es interesante saber estas cosas, porque también aquí, para defender a la democracia, se ha entendido que hay que defender todos los desaguisados que durante la democracia o en nombre de la democracia se hicieron. Y eso no es verdad. Eso no puede ser. O sea, que en un país donde hay un periodista preso por hacer su labor de informar, bueno, hay que ponerle la lupa. Y lamentablemente eso ocurrió con el caso de Jorge Olavarría. Jorge Olavarría tuvo esa misma posición que algunos llamaban recalcitrante, pero era sin duda alguna la posición de una persona, bueno, que no tiene nada que temer. Él estuvo cercano, fíjate, con todo lo que combatió al gobierno de Carlos Andrés Pérez, a Acción Democrática y a Copey. Fíjate, no pudieron, o salimos de ADE y Copey, o ADE y Copey acabarán con el país. Y sin embargo, cuando llega al gobierno Jaime Lucinchi, Jorge Olavarría estuvo muy cercano a ese gobierno, o sea, lo apoyó y consideró que se estaban haciendo cosas importantes, como lo consideraba, por cierto, Neomar, el 60% de la población venezolana que fue encuestada al final del gobierno de Jaime Lucinchi, decía que ese había sido el mejor gobierno de la democracia. Cifras récord, una cosa que tú no comprendes visto en la distancia histórica, ¿no? Pero es así, es así. Mira, el gobierno de Lucinchi tuvo mayoría en las 2 cámaras del Congreso. Sí, claro. Es el único gobierno en la historia de la democracia venezolana que ha tenido eso. Así es. Y cuando sale del poder, bueno, a Lucinchi lo sacaron el hombro, por supuesto, al mes, ¿verdad? Se descubría todo. Cuando al mes empiezan a verse las costuras de la cosa, bueno, entonces ya sí, no, Lucinchi, qué malo era. Y es increíble, Daniel, porque visto en la distancia y ya como convertido en una especie, yo no diría leyenda, sino ya es una especie de credo popular, Lucinchi es visto como uno de los peores gobiernos de la democracia, como uno de los peores. Quizá no el peor, quizá hasta el peor. Hoy. Pero no en ese momento todo el mundo estaba feliz. No, yo me acuerdo cuando Carlos Andrés toma el poder, cuando llevamos al corte, cuando Carlos Andrés regresa. Bueno, pero es que ¿a qué se debe el triunfo de Carlos Andrés Pérez en el 88? No solamente a lo que era Carlos Andrés Pérez, sino a lo que había sido el gobierno de Jaime Lucinchi en cuanto a aceptación popular. Así es. Porque lamentablemente la demagogia y el populismo dan votos. Claro. Dan votos. Es lamentable, pero es así. Pero de Jorge Olavarría y de lo que es su combate frontal contra la corrupción y las personas con las cuales se encontró en el camino, con Alfredo Maneiro, con la causa R, y luego se tropieza con Chávez y resulta ser y lo vuelve a hacer. O sea, Jorge Olavarría fue el primero, los más cercanos que tuvo Chávez en la construcción del proyecto constituyente, el primero que se atreve a reventarle la vitrina a Chávez. Solo. Solo, cuando era, bueno, y lo tildaron de loco. Y yo, bueno, pero este hombre se volvió loco. Ay, Olavarría otra vez. Mira, era como un disco lo natural, ¿no? Una cosa así. Era lo que llaman en España, un explotaglobos. O sea, una aguafiestas. El tipo decía, mira, esta gente va a destruir este país. Y nosotros no podemos permitir que lo destruya. Ese era Jorge Olavarría. Y evidentemente, vean ustedes que la gente que se ha dedicado a denunciar y a combatir la corrupción, a los corruptos, las prácticas corruptas y a la sociedad silente frente a la corrupción, lamentablemente esos no aparecen en los libros de la historia de Venezuela. Ojalá en el futuro aparezcan, Neomar. Ojalá que sea así. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más del programa del día de hoy. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Ay no, este calor no se aguanta. Deja de bajar el vidrio, deja de soplar, deja de sufrir por el calor. Nunes e Iglesias te brindan el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu carro, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Nunes e Iglesias lo resuelven. Si quieres que el aire acondicionado de tu carro enfríe como una nevera, no lo dudes más. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va, y sobre este tema de la corrupción, bueno, aunque parece que no hay reflexión de fondo, me he conseguido, Daniel, no sé si el tiempo nos da, pero me he conseguido, y te lo comentaba por Twitter, con una reflexión que me llegó de verdad al fondo del ser venezolano. Cuando leía la reflexión de Alex Boyd, que es un periodista que ustedes saben está fuera del país hace Vamos a leerla. Vamos a leerla, pues, una reflexión sobre la corrupción, el caso Andrade, y por qué no estalla la indignación nacional con casos de corrupción tan, digamos, desproporcionados como el del caso Andrade. Es un hilo que está en Twitter del periodista Alex Boyd, un periodista que tiene años denunciando sobre todo el caso de la corrupción de las plantas eléctricas de Derwick. Varios casos está llevando él allí desde hace mucho tiempo. Dice, hace años Moisés Naim me preguntó qué me motivaba en mi labor y le respondí que en Venezuela hacía falta alguien como Simon Wiesenthal que persiguiera a los corruptos venezolanos por el mundo entero para traerlos ante la justicia. Simon Wiesenthal fue un judío que estuvo en un campo de concentración mucho tiempo, logró sobrevivir a los campos de concentración nazis para hacerse y se dedicó a perseguir luego de la guerra a todos los criminales de guerra nazi que andaban por el mundo y logró capturar a muchos. Luego de su muerte sigue el centro Simon Wiesenthal haciendo labor de esclarecimiento sobre el tema. Ojo, le llamaban el cazanazis, pero los llevaba ante la justicia, llevaba pruebas. No es que agarró y se puso como un lobo solitario a estar matando nazis, pero le llamaban el cazanazis. Se dice que llegó a perseguir hasta más de 1000 nazis y ubicarlos en todo el mundo después que estaban escondidos. Le dije que mi sueño era ser Wiesenthal porque creía que la corrupción era lo que tenía mi país sumido perennemente en el subdesarrollo y en el fracaso. Estimo que más de 500.000 millones de dólares han sido indebidamente apropiados en Venezuela. Ahora creo que hay que crear una task force al estilo que lideraba, de la que lideraba Elliot Ness, como los intocables, ¿no? Y entrompar con la mafia chavista, boliburguesa y criminal que campea en Venezuela. Los militares, los políticos, los partidos, los disque asesores dialogantes, todos deben ser escrutados como es debido. Los socios de Venezuela, PDVSA, léanse los chinos, los rusos, los brasileños, los banqueros y abogados del régimen, los operadores financieros, ninguno aguanta un examen de proctología.
Todos sin excepción tienen aquello sucio, pero me doy cuenta de que no hay chance. Todo se diluye, sobre todo el dinero robado, que ya se gastó. Miren, Andrade dice haber recibido 1.000 millones en sobornos, pero si le quitan todo, de broma conseguirán 300. Los pasaditos del hijito Showbiz, la patrocinadera de eventos y como Andrade todos los demás. Esas vidas opulentas fuera de Venezuela, eso cuesta real. Esa chusma, incapaz de generar riqueza de forma honesta, son como Chávez, por lo dispendioso del gasto del dinero ajeno, pero sin siquiera haber montado una revolución. Se las dan de empresarios y como lo dije en alguna oportunidad, ninguno de esos boliburgueses ha sido capaz de replicar sus éxitos empresariales fuera de Venezuela. Robar, enchufarse, es mucho más fácil que generar riqueza de la nada. Va a ser increíblemente difícil ver cómo destructores de Venezuela se van a ir con la cabulla en la pata. Cómo los Ramos Alup van a seguir disque haciendo política, cómo los Francisco Rodríguez seguirán siendo consultados por la prensa internacional como si fuesen relevantes. No hay relevo, no hay renovación, no tenemos representación ni dónde acudir a saciar esta sed de justicia. Lo único que nos queda es la esperanza infundada de ver un esfuerzo coordinado a nivel internacional de ponerle coto al crimen organizado. El fiscal gringo es quien marca pauta. Todos los demás están de brazos cruzados, esperando a ver qué hace o si hace algo el gringo. Y luego brincan los suizos, los españoles, los portugueses, los andorranos. Pero fíjese lo desierto del panorama en América Latina. El silencio cómplice. Ahora con el éxodo masivo están alarmados. No por lo que sucede en Venezuela, sino por lo que cuesta lidiar internamente con el lío venezolano. Poca humanidad en esta crisis humanitaria, poca consideración, demasiado tiempo ignorando, tratando de tapar el sol con un dedo. Siguen las maquinaciones de la MUD y de quienes están por fuera. Sigue el cabildeo opositor para levantarle las sanciones al chavismo y así seguiremos quién sabe cuánto tiempo más. Imagínense que hablan de la corrupción de Odebrecht como si fuera la gran cosa y solo Andrade cogió más sobornos de lo cual admitió la mayor empresa de Brasil en todos sus guisos internacionales. ¿De qué nos enteraríamos si agarraran a Diosdado Cabello o a Rafael Ramírez? Lo de PDVSA es de epopeya, es el escándalo de corrupción más grande que la humanidad, ojo a esto, que la humanidad se niega a reconocer, a reportar debidamente. Por ahí andan los periodistas de investigación sacando artículo tras artículos de temas patéticos comparado con lo de Venezuela. ¿Por qué no se habla en Venezuela de su dimensión justa? ¿Por qué se ignora la galopante corrupción chavista y boliburguesa? ¿Por qué Lava Yato sí y Cadivi no? Los venezolanos somos la mugre de América Latina, los judíos del siglo XXI, no por la cantidad de muertos, sino por la persecución 2.0 en nuestra propia tierra y a manos de resentidos que creen que todo lo que ha pasado es culpa nuestra. No un Simon Wiesenthal, un ejército de Simon Wiesenthal. Evidentemente Alec Boyd, que es venezolano y que evidentemente ha investigado estos escándalos de corrupción del chavismo, está asqueado. Como se puede asquear cualquier persona que revisa los nombres de los que están involucrados en estas cosas. Y cuando se encuentra uno un escándalo más grande que el otro. Neomar, aquí hay una pequeña particularidad. Aquí se está ventilando un juicio, varios juicios con respecto a PDVSA. En Venezuela no se informa de eso. En Venezuela de eso no se habla. Ni lo hablan en Globo Corrupción, ni lo hablan en Vendevisión, ni lo hablan en Venezolana de Venevisión, que es el otro canal. O sea, no se habla de eso. Pero tampoco se habla de eso en medios de comunicación digitales que tendrían la libertad para hablar de eso, que son propiedad de personajes que también tienen su rabito de paja. Porque te voy a decir una cosa, es imposible, Neomar, es imposible que se hayan robado tal cantidad de dinero del erario nacional sin una gran complicidad de la banca nacional e internacional. Porque ¿dónde están los reales? Debajo del colchón. ¿No? Están en las cuentas. El sistema bancario venezolano tiene a notables figuras que algunas están dentro de Venezuela y otras están fuera de Venezuela, que no solamente han sido cómplices, sino copartícipes, chacales, zamuros y buitres que se han dedicado a lavarle la plata a la gente. Hay un banco, no puedo mencionarlo todavía, porque se trata de un juicio que está en desarrollo aún, ya que hay cosas que hay que tratar con mucho cuidado. Pero hay un banco por allí que fue utilizado por una de estas mafias que defalcó PDVSA
para que la gente pagara los sobornos de forma sencilla. Entonces, ¿cómo hacían? Bueno, tenían un fronting en Panamá, ¿verdad? Y le decían a la gente, bueno, mira, te vamos a abrir una cuenta para pagarte los reales. Saca todos esos reales inmediatamente y cierra la cuenta. ¿Para qué? Para borrar las trazas del banco, para borrar las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ¿quién es el dueño de ese banco? Bueno, en determinado momento se sabrá. Pero no es chavista. No es chavista. ¿Entiendes? Tú sabes entonces, y anda dándose golpes de pecho. Y entonces andan por ahí diciendo que ellos que son víctimas. Pero entonces uno se pone a revisar, entonces uno los encuentra y dice, oye, pero esta gente sí es rara, ¿vale? Esta gente dice que es opositora, pero en sus medios de comunicación, porque ese señor es propietario de medios en Miami, ¿verdad? Para que vayan quedando claro más o menos de quién estoy hablando. Entonces él es propietario de medios en Miami, propietario de un banco que hizo negocios con los ladrones de PDVSA, y en sus medios de comunicación no se habla del caso de PDVSA y del robo. Entonces, ¿para dónde vamos aquí? ¿A dónde vamos aquí? Yo entiendo a este señor Alex Boyd, porque uno a veces en Neomar uno dice, oye, pero aquí ¿cómo que no hay hueso sano? Es una indignación. Entonces uno se ve en el espejo y uno dice, oye, aquí el único que no robó fui yo, Dios mío. No, probablemente. Porque es eso. Mira, hoy me llamaron en las redes sociales, hubo una señora que me llamó para insultarme. El mejor insulto que me han dado a mí en mi vida, le agradezco a la señora. Me llamó, ese es un gordo, feo y tiene la tara de la fealdad y de la pobreza. Y yo dije, gracias por llamarme pobre para insultarme. De verdad se lo agradezco. Porque si a mí me llamaran boliburgués, si a mí me llamaran bolichico, o si a mí me llamaran corrupto, eso sí sería para mí un insulto. Porque mi bisabuela Rosalía Mariño me enseñó aquella frase que dice, no importa que no sea pobre siempre y cuando sea honrado. Y yo sinceramente me acuesto todos los días tranquilo porque en la mente no tengo a ningún muerto por las ratadas que haya podido haber hecho yo en un cargo público o con un negocio. Gracias a Dios. Así de sencillo, Neomar. Así de sencillo y cuando leíamos esto, lo que acudíamos era a un profundo sentimiento de indignación, Daniel, porque el problema es ese. El problema es que usted agarra un cuaderno y toma un lápiz y entonces usted dice, por ejemplo, este caso, 1.200 millones de dólares y empieza a echar ceros. Y usted dice, bueno, eso es una cifra. Pero vaya que hay países que con 1.200 millones de dólares que no han hecho o que no han propiciado que la sociedad haga, Daniel. ¿Cuántos incentivos, por no hablar de un Estado asistencialista? Es decir, que simplemente se trata de la típica discusión de, bueno, cuántas toneladas de medicinas o cuántas toneladas de alimentos pudiese haber traído. No, cuánta infraestructura para generar inversiones privadas, para generar emprendimientos serios, que no boliburgueses y de enchufados. Cuánta mano de obra se hubiese podido capacitar a niveles técnicos importantes para que este país hubiese llegado a cotas de desarrollo suficiente, para que dejase de ser y para que hubiésemos dejado esa tara del subdesarrollo bastante atrás desde hace un buen rato. No se hubiese podido adelantar con esa cantidad de dinero. Yo creo que bastante. Y son apenas 1.200 millones de dólares. Alex Boyd está diciendo que según lo que él ha calculado, y no difieren mucho sus cifras de lo que he hablado con dirigentes políticos, con gente de los medios que tratan de aproximarse a una cifra de lo robado en estos años. No difiere mucho. Él habla de 500.000 millones de dólares. Hay gente que dice son 400.000, otros dicen 300.000. ¿Tú sabes lo que son 300.000 millones de dólares? No sé, Omar, no cabe en un cuaderno, y es lo que dice Alex Boyd, es la cifra por concepto de corrupción, quizá más grande de la que se tenga conocimiento a nivel mundial en este tiempo en el que estamos viviendo, y que eso no mueva nada, y que haya gente que pretenda que uno se calle la boca, que eso siga siendo una moneda de curso corriente, por ejemplo, en los medios de comunicación, como si fuese un titular para despacharlo en 30 segundos, y aquí no ha pasado nada, y seguimos, y el canal, por ejemplo, que está involucrado directamente, porque es propiedad del señor que está acusado de ladrón, de lavador y legitimador de capital en los Estados Unidos, sigue como si nada. Bueno, ¿en qué tipo de sociedad estamos viviendo, amigos míos? En una sociedad que ya deja de ser una sociedad para convertirse un montón de gente allí viviendo a salto de mata y calándonos las cosas día tras día, como si aquí, bueno, aquí hay que calarse de todo. Bueno, bien mal va Venezuela. Mal va esa Venezuela, Daniel, cuando ya vamos al corte, que va a ser una Venezuela que va a terminar desperdigada en pedacitos, rematando las riquezas naturales que tiene, las riquezas las únicas que les va quedando, que son las riquezas naturales, las que están en el subsuelo, a 3 o 4 actores internacionales, como el día de hoy, que dice Nelson Bocaranda, que por ejemplo está de visita en el país, Erdogan, y ya lo llevaron al arco minero, porque me imagino que le toca su tajadita también a ese connotado dictador turco, que va a ir allá a ver qué saca de allá, porque en eso se ha convertido el arco minero, en un reparto. Venezuela se ha convertido en un reparto.
Vamos a ir al corte comercial. Venezuela se ha convertido lamentablemente en el patio trasero de tiranos como Erdogan. Vamos al corte comercial y ya venimos con la parte final de este programa. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita, Los Ángeles, La Tortuga, Londres. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @trippingbe.com. Síguenos en @trippingpisobe. Tripping con P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás en tu carro y sientes que te derrites por el calorón? No sufras por gusto. Nunes e Iglesias te ofrecen el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu vehículo. Deja de probar con brujos, adivinadores y remenderos. En Nunes e Iglesias resuelven desde la falla más pequeña hasta el cangrejo más complejo si se trata de aires acondicionados. Frío de nevera garantizado. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Nunes e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Daniel, de vuelta y antes de seguir, un servicio público rapidito para nuestro compañero Adelante. César González, el querido César González, requiere macrodantina para un familiar, requiere macrodantina de 50 miligramos. Si usted puede ayudarlo a César, por favor comuníquese al número telefónico 412-709-8094, 412-709-8094, macrodantina. Daniel. Hay un saludo que quiero hacer llegar acá a través de nuestro chat en YouTube. Nos escribe Pedro Osteicoechea desde Arabia Saudita. Imagínese. Entonces, saludos sauditas a nuestro amigo Pedro Osteicoechea y gracias por estar en sintonía. Igualmente, le mandamos saludos acá a todos los que están en sintonía a través de nuestro canal en YouTube. Roger Valenzuela, Naika Díaz, a Maya Fernández, a Norberto Martínez, a Carlos Rojas, también aquí siempre Ana Colombani. Saludos a Dan Burgos, que siempre nos hace llegar su saludo también a través de nuestra página de Facebook. Y así nos va en Facebook. Síganos en Facebook también. Neomar, ¿qué tienes tú por allí? No, lo que tengo es algo para abonar a lo ya dicho, Daniel. Estábamos hablando de Moisés Naín y fíjate tú, él le hizo recientemente una entrevista a un periodista brasileño que tiene como nombre Leonardo Coutinho. Y fíjate la perla que le dijo Leonardo Coutinho a Moisés Naín. Hugo Chávez tenía una partida secreta calculada en millones de euros y dólares, de los que disponía libremente. Por ejemplo, con ella pagó parte de aquella deuda de Irán con Argentina por contrabando nuclear. O sea, hasta este momento, porque había gente, Daniel, que hasta este momento pensaba, no, Chávez no robó. Chávez lo que bueno, se aprovecharon de él o tenía ansias de poder y no nada más que eso, pero el dinero, el cochino dinero nunca lo tocaba. Fíjate la magnitud de la denuncia que está haciendo este señor, que es un periodista
brasileño, porque parece que nos tenemos que enterar por fuera primero que dentro o en la casa, que, bueno, Chávez disponía de la plata como si era la plata de su botija, pues. Y con esa plata se pagó aquella deuda de Irán con Argentina. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, aquí tienen la explicación. Bueno, entre otras cosas, del señor Andrade se dice que era el albacea y depositario de la herencia, entre comillas, económica de Hugo Chávez para con su familia. Es decir, que los reales que Hugo Chávez se robó, porque Hugo Chávez también era un ladrón, un inmenso ladrón. Esos reales que Hugo Chávez se robó para garantizar el futuro de la partida de los ambucios de la familia Chávez, de su familia, esos reales, dicen las investigaciones, que quien lo tenía guardado era Andrade. Entonces, Hugo Chávez, si estás allí escuchando, es el y estás vivo, es el momento que salga, porque se acabaron los reales. Y te agarraron al testaferro. Te quitaron al testaferro. Por Dios. Oye, qué terrible, ¿no? Mira, oye, yo recuerdo, ¿tú te imaginas que salga Chávez mañana y he vuelto? Nosotros no hemos paseado por esa hipótesis. Volví porque se acabaron los reales. ¿Dónde están los reales? Andrade. Y se presenta ya como testigo y dice, me robó, ese señor me robó. Por Dios. No, es capaz, mira, tú sabes que hubo una vez, dentro de todo esto, que no nos quedan pocos minutos, sí. Hubo una vez, Neomar, en este gobierno, que se murió un tipo que le guardaba real a un poco de gente. Ajá. Un testaferro se murió. El tipo se murió con los reales, ¿no? Y los reales se perdieron. Y entonces hubo y recuerdo, porque fue una cuestión, allí estaba metido, dicen que uno de los depositarios de parte de la plata era un sujeto llamado Antonio Rodríguez San Juan, que fue gobernador de Vargas. Ah, ¿verdad que sí? Sí. Durante 8 años. Entonces se decía que ese que se murió le tenía unos reales guardados a él, le tenía guardados reales a otro. Y entonces aquí es donde entra una pregunta que nos hizo una amiga hoy, Neomar. Bueno, esos son los que robaron ya. ¿Quiénes serán los que están robando ahorita? Buena pregunta. Y entonces quizá de eso nos enteraremos dentro de 10 años, ¿verdad? Cuando investiguen en los Estados Unidos o investiguen en Europa. Porque en Venezuela la Asamblea Nacional todavía no ha abierto una investigación sobre los diputados vinculados a Gorrín y los diputados vinculados a Andrade. Vamos a ir a despedirnos directamente el día de hoy. Sí, nos vamos por hoy, pero mañana volveremos. Mañana es viernes de Rocola. No se pierdan el programa de mañana, porque mañana con la Rocola tenemos un anuncio muy importante que hacer. Pero eso lo dejamos para mañana, porque si se lo decimos hoy, no van a escucharnos mañana. Así que mañana pendientes de la Rocola, que la Rocola mañana viene recargada. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Tripping Venezuela. Más que viajes, ofrecemos experiencias. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas.